no paran las noticias, los hallazgos por el escandaloso episodio de Mintic, que tiene en este momento embolatados 70.000 millones de pesos. Paradójicamente, esta semana en el país se ha conmemorado el Día de la Lucha contra la Corrupción, fue el día de ayer, de hecho. En medio de todo esto se conocen cada vez más y más cifras también de esta otra pandemia para la que hoy por hoy en nuestro país parece no existir vacuna, la corrupción. Vamos a hablar de datos, de cifras, de panoramas, de lo que ocurre con Andrés Hernández. Él es precisamente director ejecutivo de Transparencia por Colombia y nos acompaña a esta hora de la mañana. Andrés, ¿qué tal? Qué gusto. Buenos días. Diego, muy buenos días. Muchas gracias por esta invitación y qué bueno retomar este tema. Tiene usted toda la razón. Hay que seguirle poniendo el lupa a este tema porque están desangrando el patrimonio y los recursos de los colombianos y sobre todo de los más pobres. Miren ustedes, según datos, Andrés, de ustedes mismos de Transparencia por Colombia, el botín más codiciado en el país es o se produce en la corrupción administrativa, el 73% y otro 27% en la corrupción privada. ¿Qué demuestra eso? Pues por un lado nos muestra que seguimos siendo muy vulnerables a la corrupción en el país. Hemos tomado muchas medidas a lo largo de incluso décadas de compromisos internacionales, de nuevas normas, instituciones, pero la corrupción sigue siendo un obstáculo, como usted lo decía, Juan Diego, sobre todo para las personas en condiciones de mayor vulnerabilidad. Y por otro lado, pues nos dice que tenemos que volver a retomar esos esfuerzos y ser mucho más contundentes, no solamente en producir normas, en producir instrumentos, sino que ojalá la ciudadanía logre ver los resultados de esto, que se traducen en que no hayan afectaciones a la salud, a la educación, a la conectividad, por ejemplo, que es lo que tenemos hoy en día en debate nacional. Entonces, la lucha contra la corrupción se debe volver a poner en el primer orden de la agenda pública nacional y necesitamos mostrar resultados mucho más efectivos. Menos bla, 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 menos normatividad y leyes y más acción que disminuya realmente la impunidad y la corrupción en nuestro país, si le entiendo, ¿verdad? De acuerdo, Juan Diego, es muy importante y lo hemos hablado muchas veces, transmitir ese mensaje de que la corrupción no pague, que la corrupción no sea un negocio, que la corrupción no sea incentivada por la falta de sanción. Pero lastimosamente vemos en el país que aún nos falta bastante en esa materia, no solamente en términos judiciales, nos falta, por ejemplo, en términos de sanción social, del rechazo social a la corrupción, de la sanción política, de la responsabilidad que, además de lo jurídico, debe llevar a los líderes públicos que están siendo cuestionados. Pero sobre todo, Juan Diego, si me permite insistir en esta idea, proteger a las personas en mayor condición de vulnerabilidad. Cuando hablamos de corrupción en la salud, en la educación, en distintos campos, lo que hay detrás de esto es una gran cantidad de personas que están viendo sus derechos humanos vulnerados. Y entonces nos preocupamos mucho por la sanción jurídica, pero tenemos que rápidamente resolver esos problemas para todas estas personas afectadas. Frente al escandaloso episodio del Mintic, de los centros digitales para las zonas más apartadas del país, para los campesinos, que tienen en este momento 70.000 millones de pesos embolatados, se firmó en diciembre esa adjudicación del contrato y la verdad es que los compromisos de la ministra que hizo inclusive aquí en el tablero de Noticias Caracol han sido hasta este momento muy, pero muy pobres. Déjeme, aquí Andrés, la ministra se comprometió a una cosa, a que me iba a contestar cuando yo la llamara, si no se cumplía lo que vino a prometer aquí en este tablero de noticias. La voy a llamar aquí en vivo, todos ustedes van a ser testigos, televidentes. La voy a llamar en vivo a la ministra para ver qué me responde. Porque tengo el teléfono personal de ella, me lo dio precisamente por eso. Mientras tanto, vean lo que dijo, recordémoslo. Vamos a tener los 8.700 colegios conectados. Ministra, esto queda grabado. Completamente. Es decir, si de aquí al 30 de abril no se cumple con esta meta, usted sabe que
me busca. La Y buscamos. aquí vengo y pongo la cara, pero le voy a decir algo, estamos detrás de los operadores, detrás de los contratistas, porque aquí hoy nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestras familias colombianas son lo más importante, y recuerden que conectividad es equidad. Si hoy no estamos conectados, no vamos a poder generar oportunidades, y por eso este gobierno, el gobierno del presidente Duque, está conectando a las familias colombianas. ¿Me promete que no se le cae la señal del teléfono cuando la llame a decirle? No se me cae la señal del teléfono, le prometo al 100%. Pues la señal no se ha caído, pero lo que sí es cierto es que no me ha contestado. Por lo menos a esta hora de la mañana, 7, 8 minutos en este momento. Vamos a hacer un nuevo intento. Soy optimista, la verdad. Miren, vamos a ver. ¿Qué pasa a esta hora? Aquí vamos nuevamente. Esperemos que la tercera sea la vencida. Es el teléfono personal de la ministra Karen Abudinem, que ustedes saben, bueno, ha liderado todo este proceso y realizó una serie de compromisos. Vamos, ministra, cumpla. No le quede mal al país. Hombre, bueno. ¿Por qué ocurre esto? Según los datos de ustedes mismos, Andrés, que monitorean en Transparencia por Colombia, ¿por qué la contratación pública termina siempre en estos escándalos? Lastimosamente hay varias razones para eso, a pesar de que en Colombia hemos hecho varios avances, por ejemplo, en materia de publicidad de la información de la contratación y sistemas electrónicos en esta materia. Sigue habiendo oportunidades para que los corruptos aprovechen y mediante mecanismos a veces relativamente sofisticados logren desviar esos recursos públicos. Pero aquí hay dos grandes alertas en función de lo que acabo de decir. Primero, las necesidades de control temprano, de control preventivo. No podemos esperar a que los escándalos se materialicen, a que los recursos se hayan desviado, tomar medidas y para tomar acciones. Por supuesto, son muy importantes los correctivos, las investigaciones posteriores, pero seguimos necesitando fortalecer los mecanismos de control preventivo y de carácter previo. Y lo otro es poder seguir controlando los mecanismos excepcionales para la contratación pública, la contratación directa, los regímenes excepcionales que le hacen de alguna forma quite a los procesos públicos competitivos. Ahí sigue habiendo grandes huecos, pero tal vez el problema más de fondo para nosotros sigue siendo la relación entre política y contratación pública. Ajá. Mientras que se entienda que la política es un mecanismo también para poder acceder a recursos públicos y beneficiar políticamente a ciertas personas, vamos a tener un problema muy grande, y ese debate no lo hemos terminado de dar en el país. Sí. Andrés, mire, aquí, según datos de ustedes, del 46% de los hechos de corrupción administrativa, el 29% está relacionado directamente con eso que ha ocurrido en el MINTIC: adjudicación o celebración irregular de contratos. Imagínense ustedes, eso ya está suficientemente diagnosticado. Pero déjeme, Andrés, plantearle esto. ¿Y los organismos de control qué? ¿La Contraloría General qué? ¿La Procuraduría General qué? ¿La Fiscalía qué? La Contraloría, el Contralor General, inclusive también aquí en la primera emisión de Noticias Caracol, Felipe Córdoba, alardeó mucho cuando el Congreso de la República le aprobó una reforma que él lideró para que la Contraloría no llegara después de ocurrido el presunto hecho de corrupción y se perdiera la plata, sino antes. A la Contraloría se le dieron dientes para que pudiera actuar preventivamente y seguir monitoreando, poniéndole el ojo y la lupa a estos procesos. No lo digo yo, lo dijo el mismo Contralor, se lo voy a recordar, Contralor. ¿Tiene la Contraloría, en el marco de toda esta emergencia sanitaria, facultades especiales, extraordinarias, que le permitan imponer sanciones rápidamente? Pues recuerda que esa fue precisamente el cambio constitucional, Juan Diego, que se generó el año pasado, porque teníamos una Contraloría que llegaba tarde, que además de eso no podía cumplir dentro del control posterior que se tenía, y no era problema del Contralor anterior, ni del trasanterior, ni del otro, era problema del modelo de control fiscal. Por eso tan importante la prevención, no hacer control previo, no queremos coadministrar, pero sí poder alertar.
Y por eso, temas como la lata de atún a 19.000 pesos, no hay un caso más diciente de la importancia de tener capacidad de alertar y de prevenir que se roben la platica de los colombianos. Pues en este caso del Mintic, pese a las denuncias que hubo de muchos sectores y demás, la pregunta es ¿qué pasó con los órganos de control? ¿Por qué siempre se llega tarde? Andrés, rápidamente, por favor. Pues creemos nosotros que hay una demora muy grande en reaccionar ante las alertas. Por otro lado, creemos que hay un gran déficit respecto a la denuncia en nuestro país. Quienes se atreven a denunciar siguen siendo atacados, en muchos casos tienen miedo de denunciar. Y por último, todos estos mecanismos que le hemos dado a los sistemas de control deberían pasar a resultados más que anuncios. Dejemos de plantear que se van a hacer cosas y más bien presentémosle a la ciudadanía resultados. Ese es un punto muy importante porque lo que necesitamos es generar confianza y lastimosamente eso es lo que más está siendo afectado con todos esos escándalos de corrupción. Andrés, de Transparencia por Colombia, muchísimas gracias por estar aquí en Noticias Caracol, de verdad por ayudarnos a dar luces frente a este fenómeno que sigue siendo tan preocupante y bueno, seguimos llamando a la ministra. En fin, gracias Andrés por estar aquí en Noticias Caracol. Un gusto, muchas gracias. Hacemos una rápida y breve pausa, pero ya regresamos con mucho más.